El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Este es artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. Desde hace 6 años, los ecuatorianos no hemos dejado de escuchar sobre Julian Assange y Wikileaks. Pero, ¿por qué este australiano ha hecho temblar al mundo? Wikileaks, ¿qué significa? Leaks en inglés significa filtraciones, mientras que el prefijo wiki alude al carácter enciclopédico como Wikipedia. Entonces es Wikileaks. Esto quiere decir que Assange es la cabeza de una enciclopedia de filtraciones. Filtraciones de información importante como correos electrónicos y datos reservados de naciones y corporaciones muy poderosas. El ciberactivista y fundador de Wikileaks ha permanecido durante los últimos 6 años asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, inicialmente buscado por la justicia sueca y más tarde por la estadounidense. A lo largo de este programa les presentaremos una radiografía sobre este controvertido personaje. ¿Qué hizo? ¿De qué se le acusa? Y sobre todo lo que ha significado acogerlo como huésped incómodo en la Embajada ecuatoriana en Londres. Héroe para muchos, villano para otros. Hablar de Julian Assange es hablar de un personaje con claros y oscuros, pero siempre en la mira por revelar información que las estructuras de poder del mundo no quieren que se sepa. El problema es que los métodos empleados para dicho fin están en muchos casos apartados de la legalidad, ya que el hackeo de información o piratería informática está penada en la mayoría de legislaciones del mundo. Nacido el 3 de julio de 1971 en Queensland, Australia, desde su adolescencia mostró habilidad para la programación y la informática. Con apenas 20 años, Assange fue detenido por hackear computadoras de una universidad en Melbourne y de otras instituciones. En total sumaban 24 los delitos informáticos cuya autoría asumió, pero al poco tiempo fue liberado por buena conducta luego de pagar una multa. Éramos jóvenes, no habíamos hecho nada, ¿ok? Ya lo habíamos intentado antes para 3 competencias. Fue como por un reto y por activismo, pero no hemos destruido nada. Gracias a sus conocimientos, que además incluyen matemática, física, neurociencia y filosofía, unos adquiridos en universidades y otros de manera autodidacta, Assange aprendió Haskell y Occam, 2 de los lenguajes más complejos y avanzados que existen para la programación. Ya en 2006, Assange fundó Wikileaks, que según su propio portal se autodefine como una organización de transparencia que publica material censurado y restringido. Su tecnología hoy en día, los países que buscan cómo bloquear estos servidores es un poco aislada, se podría decir, ya que hoy en día sus servidores se mueven virtualmente, físicamente, están diseminados por muchas partes en el mundo, y si en algún momento se cierra un servidor, automáticamente existen servidores espejos. Hace poco, algunos de los países, con tal de bloquear su difusión, bloquearon sus servidores DNS, pero sus activistas o personas que participan dentro de esta sociedad llamada Wikileaks, lo que hicieron fue replicar estos servidores, y totalmente lo que podemos decir es que Wikileaks está diseminado en todo el mundo. Si cierras un servidor, tienes un servidor espejo, y así sucesivamente. O sea, bloquear, cerrar el tema de Wikileaks es muy complicado hoy en día, porque está diseminado por muchas partes y muchas personas administran el mismo sitio. En el momento que hacen público la información, llámese videos de las guerras de Afganistán, Irán, violaciones a la intimidad, la gente comienza a descargar todo ese material y sus servidores comienzan a colapsar. Entonces, uno de sus colaboradores comienza a todos los activistas o colaboradores en ciertas partes del mundo a decirle: ustedes van a tener servidores espejos con una tecnología de seguridad bastante alta. Inclusive se llega a decir
que la forma de trabajo de ellos es totalmente, inclusive pueden utilizar tecnología de encriptación militar para no poder accesar a su información o que los cierren sus servidores. ¿Cuántos hay? Es una pregunta muy grande. Te podría decir que existe un servidor por cada activista que aporta a Wikileaks. Entonces, cuando llega información, donde sale la parte de Summit, llega información, existen abogados, existen periodistas o personas del ámbito tecnológico que revisan la información y validan lo que está llegando, lo que estamos enviando, para que luego de esto sea subido como un dato fidedigno. ¿Por qué? Porque al final lo que estás tratando de hacer es revelar, dar un leak de lo que está sucediendo, pero si es una mentira, vas a perder credibilidad, porque con eso le estás dando la razón al gobierno, a la empresa o a las personas que estás denunciando, que lo que estás colocando ahí es una noticia falsa y va a perder valor. Todo lo que se ha subido hasta la fecha, llámense revelaciones de documentos gubernamentales, abusos de derechos humanos y o tecnología de la CIA, son valederos totalmente funcionales. Inclusive en la parte tecnológica hemos hecho pruebas de conceptos con algunas vulnerabilidades y hemos probado que sí funcionan, o sea, no son fake, como dicen los gringos, no es mentira, es verdad. Inclusive todas las revelaciones que se hicieron en su momento fueron analizadas por el Congreso de Estados Unidos y por otros gobiernos y dieron validez que eso era real. Vamos a un caso puntual, los correos de Hillary Clinton. Estaban todos los correos de Hillary Clinton que cuando en el momento la CIA fue a hacer una auditoría forense a su servidor, hizo un match y correlacionó que lo que estaba subido en el portal de Wikileaks contra los pocos archivos que se encontraron porque fue borrado el servidor coincidían, o sea, son datos fidedignos. Roberto Laya es experto en seguridad informática y en este momento nos va a explicar cómo recepta Wikileaks la información de sus donantes. Digamos que es la Deep Web, no es tanto, pero vamos a ponerle en palabras, es la Deep Web. O sea, tienes que entrar ahí y en la Deep Web hay total anonimato. Entonces, para conectarse a la Deep Web no es www, hay un 64, 65, 32, 128 caracteres. Y ahí en la Deep Web pues puedes encontrar desde comprar un tanque, literalmente armas, tarjetas de crédito, contratación de servicios para hacer. Ahora, entrar, cargar esto, te vas, te tomas un café, regresas y todavía se sigue cargando. ¿Por qué? Porque está saltando en muchos lados. O sea, esta es la página, o sea, esta es la dirección. Entonces, subes el archivo y lo subes. Entonces, hoy día este es el nombre de la página. Puede ser que dentro de una hora, dentro de un minuto o dentro de mañana cambie esa dirección. Y ahorita capaz estamos entrando a Finlandia, a un servidor, y dentro de un minuto quieres rastrear eso y estás en Noruega, en otro servidor, pero entonces esa es la forma de entrar. De esta manera, Julian Assange ha hecho públicos grandes bloques de datos, cables e información clasificada como secreta. Por ejemplo, entre sus primeras liberaciones en 2007, figuró una copia del procedimiento de operaciones estándar que la Armada Americana empleaba en Guantánamo y que databa de 2003. Alegatos de ilegalidad del banco suizo Julius Baer, correos electrónicos de la ex candidata a la vicepresidencia Sarah Palin, las Biblias secretas de la Cienciología, la lista del Partido Británico Nacional, entre otras. Pero quizás la revelación que más llamó la atención fue la publicación de decenas de miles de documentos clasificados de los Estados Unidos, que incluían cables diplomáticos y hasta un video de un helicóptero que disparaba a civiles en Irak. Aunque en sus inicios Julian Assange optó por manejar un perfil bajo, ya para 2010 daba la cara para hablar de la organización. La gente empezó a escribir sobre eso, a pesar que no hablábamos sobre eso. Como resultado, solo se estaban inventando cosas. El público demanda caras y nosotros no teníamos una cara. Intentamos hacer eso por un tiempo, pero la demanda era tan grande que la gente empezó a inventarse frases. Su labor le valió ganarse la simpatía y admiración de muchas personas alrededor del mundo, así como múltiples reconocimientos en el ámbito periodístico y de derechos humanos.
Amnistía Internacional, capítulo Reino Unido, le otorgó un premio en 2009. La revista Time lo nominó a Hombre del Año en 2010, aunque finalmente quien ganó la portada fue Mark Zuckerberg, creador de Facebook. Y también en 2011 obtuvo el premio de periodismo Martha Gellhorn. Con millones de documentos y cables liberados tanto de gobiernos como de corporaciones alrededor del mundo, fue indiscutible que generara impacto en los titulares de noticias a nivel mundial, que abriera debates sobre la ética y la legalidad de su accionar y, por supuesto, movilizaciones sociales. Pero no todo ha sido reconocimientos para Assange. La justicia sueca inició investigaciones en su contra por presuntos delitos sexuales que se habrían cometido entre el 13 y el 18 de agosto de 2010 en territorio sueco y cuyas leyes castigan con penas entre 2 y 6 años de cárcel. Una de las denuncias era por violación en grado menor y la presentó una fotógrafa, quien lo habría conocido durante una conferencia en Estocolmo. Ella relató que el acto ocurrió mientras dormía, con el agravante de que el sexo fue realizado sin preservativo, mientras que las otras denuncias correspondían a las presentadas por la portavoz de un partido político que participó en esa misma conferencia. Una por coerción ilegal, por retenerla contra su voluntad usando la fuerza, otra por acoso sexual y una tercera por tener sexo sin preservativo. Me parece bien. Mis dos clientes han esperado mucho tiempo para saber qué pasa en esta investigación. Él ha sido detenido en su ausencia bastante tiempo. Sin embargo, Assange siempre negó todas esas acusaciones. Nunca he hecho nada no consensuado en mi vida privada, ni en Suecia, ni en ningún otro lugar. Y cualquier otro tipo de alegato es completamente falso. ¿Algo pasó entre estas dos chicas y tú que pueda ser considerado como acoso o violación? No, absolutamente no. ¿Sabes de dónde viene esto? No, porque no hubo palabras, acciones o violencia. Nada que pueda constituirlo, nada. Requerido por la justicia de Suecia, Assange llegó a territorio británico y desde junio de 2012 se asiló en la embajada ecuatoriana en Londres, Reino Unido, en donde permanece hasta los actuales momentos. Aún así, en mayo de 2017, la Fiscalía sueca decidió cerrar la investigación en su contra, tras no haber podido presentar a tiempo una acusación formal suficientemente fundamentada para llevarla adelante. Mayo 19 del 2017, la fiscal Marianne Nye decidió cerrar la investigación en contra de Julian Assange por presunta violación en grado menor. Julian Assange ha permanecido voluntariamente lejos de la justicia, refugiándose en la embajada ecuatoriana. Ahora que el plazo de prescripción ha pasado para algunos de los cargos, me veo obligada a suspender la investigación. Intervención en la ciudad de Londres. Ahí fue la fiscal general de Suecia y evidentemente receptó la versión de Julian Assange. Pude acompañarle yo en calidad de defensor privado de él y después de las investigaciones que se realizaron, ya que habían pasado cerca de 6 años en un periodo, digamos, preprocesal, no tuvo la Fiscalía Sueca elementos para instaurar un juicio. En ese sentido, la Fiscalía Sueca, y una vez de que recopiló todos los elementos y la cooperación también que realizó Julian Assange, archivó los 2 expedientes por presupuestos de violación. Por lo tanto, en este momento, la Fiscalía Sueca ya no tiene ningún tipo de investigación aperturada. Wikileaks continúa funcionando como nos lo ha explicado el experto en seguridad informática, con el aporte de personas alrededor del mundo que colaboran con el portal. Sin embargo, hace pocos días el personal de Wikileaks reportó la desaparición de Arjen Campuis, experto en seguridad virtual y cofundador de Wikileaks junto a Julian Assange. Según la cuenta de Twitter de la organización, la última vez que vieron a Campius, de 47 años, fue el 20 de agosto en Bodø, Noruega. La policía de dicho país ya está al tanto y al menos hasta el cierre de esta edición no había respuesta sobre su paradero. Estamos de vuelta en artículo 18. En el bloque anterior ya vimos quién es el polémico personaje y cómo funciona Wikileaks. Ahora Lucero nos presentará una cronología sobre cómo llegó Assange hasta nuestra embajada y qué hechos han llamado la atención durante su estadía.
¿Sabía usted, por ejemplo, que la despampanante Pamela Anderson visitó más de una vez a Julian Assange en la embajada? ¿O que, según una revelación del diario The Guardian, el Estado ecuatoriano gastó al menos $5 millones en una operación encaminada a espiar a Assange? Se lo contaremos a continuación. Un 19 de junio de 2012, Julian Assange arribó a la sede diplomática de Ecuador en Londres. Lo hizo, según narró la documentalista Laura Poitras en su documental Risk, disfrazado y encubierto. En dicho audiovisual, Assange reconoce que analizaron varios países como opción para solicitar el asilo, incluido Islandia, pero que llegaron a la conclusión de que Ecuador era el que más podía acceder al pedido. Para ese momento, Assange ya había permanecido 9 días preso en Gran Bretaña y luego había recibido una medida sustitutiva de arresto domiciliario, lapso durante el cual nunca dejó de trabajar e inclusive presentó un programa de entrevistas para la cadena Russia Today, El Mundo del Mañana. En el espacio precisamente fue en donde entrevistó al entonces presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Algo bueno, por eso hemos manifestado que América Latina está pasando del consenso de Washington al consenso sin Washington. Gracias, presidente Correa. Cuídese. No deje que lo asesinen. Sí. Bien. Eso tratamos cada día, evitar eso. Pero no fue hasta el 16 de agosto de 2012 que el entonces canciller Ricardo Patiño anunció la decisión de otorgarle el asilo a Julian Assange. El requirente ha basado su pedido en el temor que le produce la eventual persecución política que podría sufrir en un tercer estado, el mismo que podría valerse de su extradición al Reino de Suecia para obtener a su vez la extradición ulterior a aquel país. El gobierno del Ecuador, fiel al procedimiento del asilo y atribuyendo la máxima seriedad a este caso, ha examinado y evaluado todos los aspectos implicados en el mismo, particularmente los argumentos presentados por el señor Assange, para respaldar el temor que siente ante una situación que esta persona percibe como un peligro para su vida, su seguridad personal y su libertad. No sin antes manifestar su incomodidad por la advertencia que hiciera Gran Bretaña al país sobre el asilo. No podemos permitir que el proceso de estudio y conversaciones amistosas con Reino Unido referidas al caso de pedido de asilo político de Julian Assange se vea entorpecido y burlado por una comunicación oficial que agrede manifiestamente al Ecuador. Abro comillas. Deben estar conscientes de que hay una base legal en el Reino Unido, la Ley sobre Instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987, que nos permitiría tomar acciones para arrestar al señor Assange en las instalaciones actuales de la embajada. Y esta segunda parte, que es más grave. Sinceramente, esperamos no tener que llegar a este punto, pero si ustedes no pueden resolver el asunto de la presencia del señor Assange en sus instalaciones, esta ruta está abierta para nosotros. Abierta intención de utilizar de forma discrecional tanto instrumentos normativos de ámbito estatal como el uso de la fuerza como método de resolución de una situación que hasta ahora se había articulado a través de cauces amistosos y estrictamente diplomáticos. Ya con el asilo concedido pasaron los días, las semanas, los meses y los años. He has shown in considering and in granting me political asylum. Agradezco al presidente Correa por la valentía que ha mostrado al considerar darme un asilo político. También doy gracias al gobierno y en particular al canciller Ricardo Patiño por resaltar la Constitución ecuatoriana y su concepto de ciudadanía universal en su consideración para darme mi asilo. Y pese al cambio de las autoridades ecuatorianas a cargo del Ministerio del Exterior, el apoyo a Julian Assange nunca varió. We have never regretted it. We've never regretted our decision. Nunca nos arrepentimos de esta decisión. Somos un país comprometido con la protección y promoción de los derechos humanos básicos y defendiendo a los que con su vida defienden los derechos humanos. En tiempos en los que otros gobiernos evaden su responsabilidad y se rehúsan a aceptar personas que escapan de la persecución política o la guerra, Ecuador toma una política exterior de principios y eficaz. No al menos durante el anterior gobierno.
Paradójicamente, aunque casa adentro se había estigmatizado a periodistas y se les dificultaba su trabajo en medio de un estado de propaganda, para los ojos del mundo Ecuador se mostraba como un fiel e irrestricto defensor a la libertad de información. El gobierno de Ecuador cree que una política exterior basada en principios genera cambios fundamentales. Julian Assange, Chelsea Manning, Edward Snowden y muchos otros han hecho un aporte único. Más allá de denunciar y exponer ante la opinión mundial terribles crímenes contra la humanidad, así como otras graves violaciones de los derechos humanos, abrieron un debate global que hoy es fundamental. ¿Cómo los desequilibrios de poder afectan el modo en que la información es generada, distribuida y controlada? Durante su estadía, diversas personalidades lo han visitado, desde su equipo de trabajo de Wikileaks, su equipo de abogados liderado por el español Baltasar Garzón, periodistas de diferentes medios internacionales, documentalistas como Laura Poitras y Michael Moore, filósofos como Noam Chomsky, y hasta celebridades del espectáculo como Lady Gaga y Pamela Anderson, quien lo visitó, según la publicación del diario Daily Mail, al menos unas 5 veces. ¿Pero cuánto ha costado el hospedaje de Julian Assange en la Embajada de Londres? Según un dato publicado por Diario El Comercio, tan solo en la alimentación de Assange se habrían gastado $5.773 en 2012 y $5.504 en 2013. Esto es un promedio de $15 por día, o lo que sería más o menos $5 por cada una de las 3 comidas diarias. Esa cifra fue otorgada a Diario El Comercio en junio de 2014, luego de que el medio de comunicación planteara una acción constitucional de acceso a la información pública. Años más tarde, una publicación del diario The Guardian, en colaboración con una revista ecuatoriana, aseguró que el gobierno ecuatoriano habría destinado cerca de $5 millones del presupuesto de gastos reservados de la Secretaría Nacional de Inteligencia para espiar a Julian Assange. En la investigación se menciona que durante un periodo de 6 meses, del 28 de junio del 2012 al 18 de diciembre de 2012, el país pagó más de $397.000 por el monitoreo y vigilancia de Assange, es decir, un promedio de $66.000 mensuales. Asimismo, un reporte detallado de gastos de la Secretaría de Inteligencia indica que la operación Hotel en su primer año costó a Ecuador más de $972.000. La filtración que se hace de los elementos o actos que presuntamente ha venido realizando Assange dentro de la embajada no son contextuales ni son reales. Habría que preguntarle a los periodistas, aunque tienen reserva de fuente, que esa información deviene de una empresa de seguridad. Inclusive medias verdades, porque no se ha dicho de que, por ejemplo, uno de los miembros de seguridad de esta empresa agredió físicamente a uno de los miembros del equipo legal de Assange. Hay cartas de Julian Assange, inclusive de personas que visitaban y que recibían un trato hostil y cruel. Es decir, cuando iban a visitarle, y esto me consta igual a mí personalmente, no requerían el pasaporte y los teléfonos celulares. Uno se entregaba por cuestiones de seguridad, pero esta empresa lo que hacía era escanear el pasaporte, el celular también utilizarlo, y de esa manera, por ejemplo, elevar o realizar perfiles de alto riesgo. No se dicen las cosas como son. Llega a situaciones tan triviales y baladíes que dice que él pateaba pelota en la embajada. Pues yo quisiera saber si en una embajada tan pequeña que es y vivir 6 años no son condiciones totalmente deplorables. Es más, el grupo de detenciones arbitrarias de Naciones Unidas ya concluyó un informe hace 2 años indicando que las condiciones en las que se encuentra Julian Assange son deplorables, son inhumanas y degradantes. No tiene posibilidad de acceso a un servicio de salud, sea odontológico o médico. Últimamente inclusive restringida el internet, llamadas telefónicas y visitas de familia. No tiene ni siquiera posibilidad de recibir la luz del sol en un espacio tan pequeño. Esas son las condiciones en las que vive Julian Assange. Por lo tanto, cuando se revela en Infocus y se revela en The Guardian, son medias verdades. Precisamente sobre los costos utilizados en el hospedaje de Julian Assange y sobre su estado de salud y condiciones de vida, nos habría gustado preguntarle al actual canciller José Valencia. Sin embargo, la entrevista que solicitamos nos fue negada por el Departamento de Comunicación de Cancillería. Regresamos con artículo 18. En este bloque, junto al análisis de los expertos,
nos habría gustado incluir un criterio actualizado de la Cancillería ecuatoriana, actualmente representada por el doctor José Valencia Amores. Sin embargo, pese a que solicitamos la entrevista al Departamento de Comunicaciones de Cancillería e insistimos, nos dijeron que no procedía la entrevista porque no era un tema que estuvieran tratando y que por el momento no tenían nada nuevo que reportar. ¿Será que están ocultando algo? Aún sin nada nuevo que reportar, una entrevista con la voz oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores habría sido sumamente relevante para exponer la postura del país al respecto, así como para profundizar declaraciones pasadas. No comprendemos por qué entonces nos fue negada la entrevista, aun cuando el presidente Moreno ha dado la orden de que los ministros de Estado deben atender a la prensa. ¿Acaso este ministro no acata la disposición presidencial? Para mostrar cuál es la postura de Cancillería, hemos recurrido a declaraciones de archivo. Como periodistas queremos acceso a la información y a que respondan nuestras preguntas, no que nos bloqueen como si nuestras preguntas sobre un tema no fueran relevantes. El Departamento de Comunicación de una institución pública no puede imponer la agenda que le conviene que cubran los medios de comunicación. Ahora sí, los dejamos con el último bloque de nuestro programa. En 2017, Ecuador eligió nuevo presidente y el asilo de Assange se constituyó en un tema a discutir durante la campaña por las implicaciones que acarreaba al momento de definir políticas de relaciones internacionales. Incluso pocos días después de ganar las elecciones, el propio Lenín Moreno se refirió al respecto, tomando distancia de la postura de su predecesor. Nosotros proporcionamos el asilo al señor Julian Assange porque su vida corría peligro. El Ecuador no tiene la pena de muerte. Vimos que un ciudadano del mundo, quien quiera que sea, corría peligro. Por eso le dimos el asilo. Y más o menos se lo ha respetado. Digo más o menos porque podía habérselo hecho de mejor manera por parte del país en el cual está. Pero una cosa sí, totalmente claro. El señor Julian Assange tendrá que disminuir cierto tipo de intervención en política de países amigos. La advertencia la hizo el 20 de febrero de 2017. Por ejemplo, cómo intervino en la campaña de los Estados Unidos. Eso creo que no se puede hacer desde una embajada. No se puede hacer desde una embajada. Si usted me invita a su casa, yo no puedo hablar mal de un amigo suyo. Pues. Si usted me da cabida en su casa, si me da hospedaje en su casa, yo disfruto de su hospitalidad. Sí, disfruto de su hospitalidad, pero al mismo tiempo soy respetuoso con usted. Y aunque en un inicio el presidente estadounidense Donald Trump demostró cierta simpatía por Assange, otros funcionarios de dicho país, como el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, o el director de la Agencia Central de Inteligencia, Mike Pompeo, dejaron claro que no se tomarían a la ligera las acciones de Assange. Sobre todo aquella que tuvo que ver con la filtración de los correos de Hillary Clinton cuando se desempeñaba como secretaria de Estado de Barack Obama. Esa es una de las razones por las cuales decimos que entidades como Wikileaks son profundamente problemáticas, porque aunque hacemos nuestro mejor esfuerzo para recolectar información de manera sigilosa, individuos como Julian Assange y Edward Snowden buscan usar esa información para hacer un objetivo y ponen en riesgo la seguridad nacional y de muchas otras personas. Ya estamos aumentando nuestros esfuerzos en todas las filtraciones. Esto es algo de un alcance mayor a cualquier cosa de mi conocimiento. Tenemos profesionales que han estado en el negocio de seguridad de los Estados Unidos por muchos años y están perplejos por el número de filtraciones y algunas de ellas son bastante serias. Así que sí, es una prioridad y ya hemos empezado a aumentar nuestros esfuerzos y siempre que sea posible vamos a intentar meter a alguna gente presa. Entonces, con 5 años al interior de la embajada, que técnicamente es territorio ecuatoriano, Julian Assange solicitó su naturalización. Lo hizo el 16 de septiembre de 2017 y esta le fue otorgada el 12 de diciembre del mismo año. Durante su anuncio a inicios de 2018, la canciller de la época, María Fernanda Espinosa, aseguró que estaban evaluando opciones para solucionar el caso heredado con prudencia y cautela.
Otra opción ha sido explorar la posibilidad de otorgarle al asilado una designación especial amparados en la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas con el fin de incrementar sus posibilidades de protección. Con este fin, el 20 de diciembre, la Cancillería, a través de su embajada en Londres, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores británico considerar la acreditación del señor Assange como agente diplomático en la misión del Ecuador en el Reino Unido. Esta petición fue negada el 21 de diciembre. En atención a las buenas relaciones que mantenemos con el Reino Unido, declinamos esa opción. Pero la diplomática fue electa como presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas y el doctor José Valencia asumió la cartera de Estado. Durante su primera actividad posterior a su posesión, se refirió al asilo de Assange. Que no queremos que sea traumática, que no queremos que sea una salida que pueda provocar algún tipo de disonancia con la ley internacional. Pero que podría revisar la condición de asilado. No quiero adelantar ningún criterio sobre el curso a seguir con respecto a este caso específico. El señor presidente de la República recibirá nuestra asesoría. El presidente Lenín Moreno, durante su gira por Europa en julio pasado, dijo que el asilo no podía ser eterno, pero que buscarán su salida de la embajada siempre que se garantice que no habrá pena de muerte para él. Nunca he estado de acuerdo con las intervenciones en los correos privados de la gente para poder obtener información, por más valiosa que ésta sea para sacar a la luz ciertos actos indeseables de gobiernos o de personas. No es la forma. Existen formas correctas y legales de hacerlo. Sin embargo, el gobierno anterior, porque es un problema que lo heredamos, el gobierno anterior consideró que el señor Assange corría peligro su vida. En Ecuador no existe la pena de muerte y sabemos que esa posibilidad existía. Es por eso que nosotros lo único que queremos es la garantía de que su vida no va a correr peligro. Por su parte, el doctor Carlos Poveda, abogado que forma parte de la defensa de Julian Assange, atendió al equipo de Artículo 18 para contarnos sobre la situación actual del fundador de Wikileaks. Lo que se tiene en este momento formalmente en la ciudad de Londres y por la policía británica es una orden de aprehensión al momento que salga para que sea juzgado por esta especie de desacato. Solamente es ese tema que estaría realizándose o investigándose en Gran Bretaña, es decir, debería ser juzgado por las leyes británicas y con eso esperaría el resultado de la investigación judicial que se haga ya. El fiscal general de los Estados Unidos ya había anticipado que existen ya 3 procesos abiertos que están en investigaciones y eso es lo que dificulta el tema del asilo. Asimismo, consultamos con el doctor José Ayala Lazo, diplomático de vasta experiencia y ex canciller. Para él, el asilo político otorgado a Assange, más que una labor humanitaria, fue una estrategia política. Una estrategia en la que no se calculó todas las variables a largo plazo, ni para el país, ni para el propio Assange. De modo que fue una negociación que Assange aceptó. Naturalmente carecieron del cálculo necesario como para prever que Gran Bretaña no iba jamás a conceder el salvoconducto, y lo tenemos entonces a Assange allí asilado en embajada en condiciones realmente no acordes con el respeto de la dignidad y de los derechos humanos, pero porque él así lo decidió. Y el problema para el Ecuador es un problema que no podrá resolverse fácilmente. Pues buscaba Correa, era atacar al imperio norteamericano, pretendía unir al Ecuador a la campaña del señor Assange y sacar de eso un provecho político, pero obviamente en el fondo los intereses del país no fueron nunca objeto de consideración, fueron objeto de consideración los intereses ideológicos del socialismo del siglo XXI. Obviamente no es cuestión de suspenderle la condición de asilado simplemente por razones políticas, pero sí hay que considerar que el señor Assange ha incumplido sistemáticamente las obligaciones que el derecho internacional le impone como asilado. Las ha incumplido. El gobierno de Ecuador bien tendría en eso un asidero legal y legítimo para dar por terminado el asilo. Doctor, ¿y cuál sería el mejor panorama? ¿El que sigue en la embajada o el que ya...? En la embajada el señor Assange está sujeto a restricciones que han afectado inclusive a su salud. Esto lo
dicen todos, y eso no es bueno para él. ¿Qué va a ocurrir el momento que haya una urgencia médica que tenga que ser atendido en un hospital? La situación se pone compleja, de modo que allí los abogados del señor Assange y el propio señor Assange deben reflexionar sobre la situación tal como ella existe en estos momentos, y lo más sabio sería que el señor Assange tome la decisión de poner punto final a su asilo y entregarse a las autoridades británicas para que le apliquen la jurisdicción por el motivo que las autoridades le persiguen, que es haber violado su palabra. Los pecados de Julian Assange no están en la difusión de información clasificada como reservada. Gracias a sus Wikileaks, el mundo se ha informado de situaciones irregulares que estaban ocultas. Los pecados de Assange están en su comportamiento en contra de la privacidad de las personas y en la forma ilegal de obtener información que no es compatible con la libertad de expresión. La libertad de expresión es una sola, no es una libertad a medias ni una libertad más allá de sus límites. En Canal 1 tenemos un criterio claro y definido sobre ella. Por eso, para mí es un privilegio presentar en artículo 18 al presidente de nuestra empresa y consejero de la OTI, Marcel Rivas Sáenz, para que nos presente sus conceptos y la nueva campaña de la OTI sobre libertad de expresión. La lucha por la libertad de expresión es de muchos años. Desde sus primeras discusiones, empezamos esa lucha con los principales gremios de la comunicación del Ecuador, como la Asociación de Canales, Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER, la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales SECREA y por su parte la EDEP, Asociación de Editores de Periódicos. Hablamos y nos reunimos con las distintas autoridades en varias oportunidades y la verdad es que fuimos convidados de piedra, ya que prácticamente no se tomó en cuenta ninguna sugerencia u observación y salió la ley que se ha denominado la Ley Mordaza. Culminamos ese esfuerzo gracias a la OTI, la Organización de la Televisión de Iberoamérica, quien vino al Ecuador en una misión encabezada por su director ejecutivo y también doña Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica, en su calidad de relatora de la libertad de expresión de la OTI, para reuniones con los gremios y en especial con el Estado, y no se hizo ningún cambio. Ahora que hay más apertura, OTI, con el respaldo de los principales canales de Iberoamérica, lanza esta campaña con la adhesión de los principales gremios del Ecuador, tomando nuestro mensaje que es muy claro y conciso en lo que una ley de comunicación debe garantizar: que usted pueda ver lo que quiera ver, leer lo que quiera leer, oír lo que quiera oír y expresarse libremente por los medios tecnológicos que quiera. Porque la libertad de comunicación con responsabilidad es un derecho humano. Veamos el mensaje de OTI con su apoyo internacional y de los gremios de Ecuador, que aspiramos culmine en la ansiada libertad de expresión para todos. Desde que empieza, la vida es una expresión. La expresión nos une. Es hermosa, temeraria, pasional, resistente, inspiradora, pero sobre todo, es libre. Podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo, para que puedas ver lo que quieras ver, oír lo que quieras oír, leer lo que quieras leer y expresar lo que quieras expresar. Un mensaje de los principales medios de comunicación de la OTI, Iberoamérica y el mundo. OTI, la voz libre de la expresión iberoamericana, con la adhesión de los principales gremios de comunicación del Ecuador.